Cuando abre Amazon, cómo esa inteligencia artificial que tiene por debajo es capaz de predecir, ¿no? Que son modelos diferentes a los generativos, cómo eso es capaz de predecir lo que quiero ver. Y aquí teníamos, la verdad, creo que, no sé si eran 12 o 13 subagentes, teníamos bastantes. Es cierto que requiere mucha configuración, pero claro, eso al final te da mucha personalización y puede resolver prácticamente cualquier caso de uso con Cloud Code, que creo que es a nivel de código el proveedor que más rápido está evolucionando. Bienvenidos a Somos Data, el podcast de Data Science Research Perú. Un espacio para que más profesionales puedan capacitarse, compartir experiencias y conocer cómo la ciencia de datos y la inteligencia artificial están transformando el mundo. En cada episodio encontrarás entrevistas con expertos, casos de éxito y tendencias que impulsan la innovación y el talento digital en nuestra región, porque aprender y crecer en comunidad es la clave para el futuro. Bienvenidos a Somos Data. Hola, soy Javier Cuicapuza de Data Science Research Perú. Hoy exploraremos cómo los datos y la inteligencia artificial están transformando nuestras carreras, empresas y la sociedad. Hoy nos acompaña Marta Fernández, ingeniera en inteligencia artificial, divulgadora y LinkedIn Top Voice 2024. Se especializa en acercar la IA a las empresas de forma clara y aplicable. Comparte su visión sobre cómo transformar la complejidad técnica en valor real. Muchas gracias, Javi, muchas gracias por invitarme a este podcast, la verdad es que es un honor. Y nada, deseando aportar todo lo que pueda de mi trayectoria y mis conocimientos. Mucho gusto, Marta. Para que te conozca un poco más el público, nos gustaría que nos puedas comentar un poco más de ti. ¿Cómo empezaste, no? ¿Cómo te formaste en esta carrera, ¿no? de la inteligencia artificial? Perfecto, voy a contar un poco cómo fue mi camino, porque creo que mucha gente se puede sentir muy identificada, ¿no? Porque yo no soy de las personas que empezaron directamente en el mundo de la inteligencia artificial. Yo, como comentaba, ¿no? Soy ingeniera informática, empecé a estudiar el grado de ingeniería informática, la carrera, ¿no? de ingeniería informática en la Universidad de Almería, yo soy de Almería. En ese momento, cuando yo empecé en 2018, a mí realmente la inteligencia artificial no me gustaba. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñaban eran sistemas de reglas, ¿no? O un machine learning muy básico. Entonces, claro, yo no sabía que la inteligencia artificial en aquel entonces podía llegar a lo que hemos visto hoy. ¿Qué es lo que pasó? Que conforme fui avanzando en mi carrera, sobre todo cuando ya estaba en el último año, que fue cuando lanzaron GitHub Copilot, antes de incluso de GPT, ¿no? Creo que tiraba de GPT-2, si no me acuerdo mal, pero puede ser que tenga ya los recuerdos mezclados. ¿Cómo eso puede generar código? ¿De dónde? ¿Cómo saber lo que quiero? ¿Cómo genera la función? ¿no? Que en aquel entonces eran cosas muy sencillas. Entonces, a raíz de ahí, empecé a formarme en inteligencia artificial. Claro, seguramente si tú estás en este punto te preguntes cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo estudio? Porque hay miles de recursos en internet. ¿Qué hago? Pues para mí la mejor decisión fue hacer un máster universitario en la Universidad de Granada. Tuve que mudarme, ¿no? de Almería a Granada y empezar mi formación ahí porque yo sabía realmente las empresas no van a contratarte si no tienes un título, una experiencia o algo que realmente demuestre que tú puedes tener conocimiento en ello. Entonces, nada, decidí eso, hacer el máster, hacer unas prácticas, creo que vosotros le decís pasantías, ¿no? Las prácticas de estudiantes. Y nada, ya a partir de ahí hice como el cambio de carrera. Entonces ya a raíz de ese máster, ¿no? Hace 2 años, es cuando empecé mi profesión ya, ¿no? A hacerla más profesional, digamos, en cuanto a la inteligencia artificial. Y a día de hoy aquí sigo. Muchas gracias por contarnos un poco más de ti, Marta, y tu vida profesional. Llévanos al momento en que dejaste el desarrollo clásico, ¿no? Como mencionas, software, y decidiste entrar de lleno en IA, ¿no? Pues realmente fue como comentaba un poquito antes, ¿no? Ver cómo empezaban a salir esos primeros modelos mucho antes de ese noviembre, ¿no? de 2022 que lanzaban ChatGPT. Fue con Copilot, que no sé si mucha gente, bueno, a día de hoy se sigue utilizando y ha evolucionado muchísimo, pero en aquel entonces cuando empezó, Copilot era para darle al tab, ¿no? Al tabulador de tu teclado y que te fuese generando las funciones en base a un comentario. No tenía nada de agentes, no tenía nada de búsqueda en internet, ¿no? En búsqueda en todo tu code space, sino que simplemente en base a un comentario te generaba el código. Pues fue un poco con eso con lo que empezó mi curiosidad de como decía antes, ¿no? De cómo de dónde aprende esto, cómo genera esto, cómo tiene la capacidad, ¿no? de ir prediciendo en base a un simple comentario el lenguaje natural, que tampoco le estoy dando nada más allá, ¿no? de que él pueda entender. Entonces ahí como que me empezó un poco a cambiar ya la curiosidad.
También todo el tema, ¿no? Cuando tú abres Netflix, cuando abres Amazon, cómo esa inteligencia artificial que tiene por debajo es capaz de predecir, ¿no? Aunque son modelos diferentes a los generativos, cómo eso es capaz de predecir lo que quiero ver, lo que quiero comprar, lo que... A mí todo eso me fascinaba, ¿no? De tanta inteligencia, tanta volumetría de datos, necesitaba aprender más. Entonces, a raíz de eso, ¿no? De fijarme en cómo funcionaban realmente las plataformas, de darte cuenta que de una forma muy, igual ya mucho más directa, ¿no? Pero entonces muy indirecta, la inteligencia artificial ya estaba. Entonces, realmente fue eso, el darme cuenta de que ahí estaba, de que se estaba utilizando y ya sabía que eso iba a tener un crecimiento muy grande, o sea, era evidente que iba a tenerlo, así que un poco por subirme a la ola, pues dije, aquí voy. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no quería subirme a la ola de forma teórica, que digamos, ¿no? Que es como hace mucha gente, de yo cojo 4 conceptos y ya soy ingeniero de IA, ¿no? Divulgador de IA. Yo quería entender muy bien cómo funcionaba cada cosa. Y recuerdo que tenía como objetivo el paper de Attention is All You Need, que para mí era como la Biblia en aquel momento. Es decir, yo quiero entender cada línea de este paper y saber qué dice y cómo funciona todo. Y me lo puse como objetivo antes de empezar el máster. Y cuando terminé el máster conseguí entender igual un 99%, ¿no? De lo que decía ese artículo. Pero sí, vamos, que un poco fue por ahí mi motivación, mucho la curiosidad, el querer aprender, el salir un poco de esa zona de confort, ¿no? Porque al final, cuando estás en esa parte de desarrollo, pues al final no dejan de ser soluciones que son muy estándares, muy parecidas, te aprendes un patrón de diseño, ¿no? Y luego lo vas replicando en distintos proyectos. Yo quería algo más diferente, algo que me llevase a pensar en el problema, en el dominio del problema, en cómo aplico esto, en qué tengo que hacer con los datos para limpiarlos, ¿no? El rendimiento de mi modelo, de qué depende. Quería un poco más de reto en ese sentido. Genial. Y hablando un poquito más de ello, comparando, ¿no? Tu forma de trabajar antes y ahora, tuviste que comprar una laptop PC nueva, pagar más servicios, ¿no? Como ChatGPT Plus, Cloud Decode, Cursor. En tiempos, ¿no? ¿Cuánto ahorras ahora? Pues realmente yo soy del tipo de personas que no me gusta pagar por ese tipo de servicios. Entonces realmente te digo que he empezado a pagar, bueno, lo pagué el mes pasado, el cloud, para probar el Cloud Code, pero yo nunca he pagado ninguna suscripción. Yo me limito al chat GPT Free, ¿no? A la versión gratuita, al cloud gratuito y todo gratuito. Yo no me gusta tener dependencia hacia herramientas de pago. ¿Vale? Entonces mi forma de trabajar ha cambiado, pues bueno, yo creo que ha cambiado como la de todo. Han surgido herramientas de inteligencia artificial que me han ido ayudando, he ido beneficiándome de la herramienta gratuita, por ejemplo, GitHub Copilot, ¿no? Al principio, solo para usuarios de pago, no lo utilizaba. A partir de X mes ya sí que eran gratuitos para todos los usuarios, pues ya empecé a utilizarlo y a beneficiarme de su flujo. Y ahí sí que empecé a notar cambios. Ya no tengo que programar todo de cero, ya sé programar, ¿no? También es importante aclararlo, porque hay mucha gente que empieza ya directamente con un ChatGPT o con un Copilot, no refuerzan esa parte, digamos, de su cerebro, ¿no? Para pensar los problemas, darse cabezazos, como me gusta decir a mí, y pelearte con el problema, que es la única forma que tienes de aprender. Entonces ahí sí que notas que realmente avanzas mucho más rápido y te puedes centrar en otro tipo de problemas, ¿no? Que igual aportan más valor a tu trabajo. Veo que compartes contenido en LinkedIn, ¿no? Enseñas, divulgas Sí. temas, ¿no? Muy de moda actualmente. ¿Cómo logras explicar, ¿no? Muchas veces estos temas complejos, ¿no? Sin caer en tecnicismos o jergas, ¿no? Como le decimos acá en Perú. Este podcast viene gracias a Data Science Research Perú, donde hemos capacitado a más de 6.000 profesionales, más de 35 empresas, más de 30 datatones y hackatones y más de 50 consultorías personalizadas, donde impulsamos una cultura de decisiones basadas en datos en toda Latinoamérica. ¿Qué te ofrecemos? Programas 100% online y 80% prácticos para convertirte en Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer y Data Architect. Capacitaciones corporativas en ciencia de datos, Big Data e inteligencia artificial. Organizamos datatones y hackatones para fomentar la innovación. Consultorías personalizadas en Data y Analytics para transformar tu organización. La ciencia de datos no es el futuro, es el presente, y tú puedes liderar esa transformación. Inscríbete hoy y forma parte de la revolución en www.datascience.pe. Bueno, me considero una persona empática, ¿no? Me gusta mucho el asegurarme de que el otro va a entender lo que digo.
me pasa en el día a día y creo que en la divulgación también me pasa. Intento, pues bueno, si utilizo un tecnicismo, inmediatamente después explicar lo que es, pero sobre todo eso, ponerme en la piel del otro. Y luego creo que también trabajar, sobre todo en consultoría, ¿no? Que yo he tenido hasta ahora la experiencia y la oportunidad de trabajar en 2 consultoras, creo que también te permite poder comunicar mejor las necesidades, los avances que ha hecho a un cliente, ¿no? Entonces creo que todo ese tipo de cosas que te comento, ¿no? Tanto en el trabajo como en mi vida más personal, ¿no? O estudio, es lo que me ayuda un poco a poder divulgar de forma clara y transparente. Sí, porque veo que muchos profesionales, ¿no? Te siguen en esta red social profesional, ¿no? Y hablando un poco, ¿no? De las mujeres, ¿no? Que trabajan en inteligencia artificial, en tu caso, ¿has sentido algún tipo de barrera o si ha habido tal vez más apoyo por ser mujer, tal vez? Creo, sinceramente, que las mujeres tenemos muchas oportunidades. La mujer en el mundo STEM, ¿vale? Que no se malinterprete. Y también voy a especificar que esto pasa en España. No sé cómo puede estar en el resto del mundo, pero en España pasa. Y es que normalmente, ahora por temas de igualdad, las empresas buscan tener un número equitativo de mujeres y de hombres. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo STEM normalmente esos porcentajes no se dan, porque cuántas mujeres se apuntan, ¿no? A ingeniería informática, se gradúan en ingeniería informática, 2 frente a 8 hombres, ¿no? Si hacemos ahí un poco una regla, más o menos por ahí están los porcentajes. Entonces, claro, seguramente si eres una mujer que evidentemente tiene sus competencias, ¿no? Que eres una mujer que puede encajar en un puesto de trabajo, no estamos pidiendo aquí, ¿no? Ni un Einstein ni nada por el estilo, vas a tener trabajo prácticamente seguro, al menos en España pasa eso. Y es lo que he podido ver un poco yo viendo cómo está el panorama, ¿no? Viendo cómo funcionan más o menos los distintos procesos y cómo están mis compañeras también con las que compartí la carrera, el máster y todo lo que he ido estudiando. Entonces hay beneficios para las mujeres 100%. Yo creo que eso no se puede negar. Incluso muchísimas empresas sacan becas y puestos de trabajo solo para mujeres. Entonces la oportunidad es innegable que está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que ya entras, creo que sí que hay muchas dificultades. Creo que, bueno, siempre se cuestiona más en cualquier área, ¿no? Como una mujer escala frente a un hombre, siempre se cuestionan los méritos. Y luego también que normalmente, esto es un poco mi experiencia, ¿no? Mi percepción, creo que normalmente en el mundo de la tecnología suele aportar más confianza un hombre que una mujer, normalmente es lo que suele pasar. Entonces hay barreras ahí más bien sociales, ¿no? De cómo tenemos la mentalidad las personas a día de hoy, pero bueno, poco a poco vamos siendo más mujeres en el mundo y vamos rompiendo un poco esta barrera. Sí, de hecho yo también animo a que más mujeres se puedan, ¿no? Unir. De hecho, hace poco hice una convocatoria para ser docente en ciencia de datos e IA y tuvimos como 100 candidatos, ¿no? De los cuales solamente vimos a 2 mujeres inscritas y bueno, todos hombres, ¿no? Entonces, Sí, es ¿qué lo que está suele pasando? pasar. O no se entierran o pues, pero ahí es raro, ¿no? De que no pasa, porque no es la primera vez, ya sucede muchas veces. Incluso también en convocatorias laborales pasa lo mismo, ¿no? Menos cantidad de mujeres en ello. Normalmente suele pasar que no hay referentes tampoco femeninos, ¿no? Porque tú imaginas un ingeniero informático y, bueno, que Steve Jobs no era informático, ¿no? Pero siempre se te va a la cabeza a un Steve Jobs, a un Bill Gates, a un hombre, Elon Musk, ¿no? Que representa también mucho el mundo de la tecnología, pero nunca piensas en una mujer, a pesar de que hubiese muy poquitas, ¿no? Nunca piensas en una mujer, entonces igual es un poco esa falta de representación femenina en el área. Cuando vemos películas también, ¿no? Series, el típico tópico informático, tampoco es que represente a la mujer ni realmente a lo que es un ingeniero informático, ¿no? Pero bueno, igual falta un poco cambiar esos clichés, esos tópicos que existen en la sociedad. Marta, empezamos en el tercer bloque, casos reales. Nos gustaría que nos puedas comentar un poco más de estos sistemas multiagentes, ¿no? Que has venido trabajando, ¿no? ¿Qué problemas y cómo has resuelto ello? Normalmente las aplicaciones o los sistemas multiagentes surgen cuando tenemos distintas tareas que un agente, digamos, orquestador, ¿no? O enrutador, tiene que delegar en otros agentes más especializados. En mi caso, he tenido la oportunidad de desarrollar algunos agentes, algunas aplicaciones multiagentes y recuerdo uno en concreto en el que trabajamos con una empresa que tenían distintos agentes, ¿no? O GPT incluso, en plataformas muy diversas, como ChatGPT, tenían otros desarrollos propios, tenían incluso, creo que recordar, en plataformas como similares a N8N.
Entonces, claro, esto al final para el usuario era un poco dolor de cabeza, el saber dónde tengo que acceder para este agente que me da información de cuántos días de vacaciones me quedan este año, ¿no? Nuestro trabajo fue unificar todo esto en una sola aplicación, o sea, que para el usuario fuese solo una aplicación. Y en la parte de inteligencia artificial lo que hicimos fue montar justo esto, una solución, ¿no? Un sistema multiagente. Teníamos un enrutador que se encargaba, en base a la pregunta del usuario, en dirigirla hacia un subagente u otro. Y aquí teníamos, la verdad, creo que, no sé si eran 12 o 13 subagentes, teníamos bastantes, pero había dos en concreto que fueron un gran reto, porque es lo que se usa a día de hoy, lo que más va evolucionando y de lo que más se habla. Y es el RAG, que viene del Retrieval Augmented Generation, ¿no? Que es uno de los temas más famosos y que todo el mundo suele conocer en qué consiste. Y un agente también, Text-to-SQL, que se encarga de sacar información de una base de datos, normalmente de tipo SQL. Vamos a empezar por la parte del Retrieval Augmented Generation, ¿no? De ese RAG. Voy a dar una visión muy general de en qué consistía, ¿no? Y los retos con los que nos podemos encontrar en este tipo de soluciones. Y claro, el Retrieval Augmented Generation lo que busca solucionar es cuando tú tienes una gran cantidad de documentos, incluso repartidos en distintas fuentes de datos, ¿no? ¿Cómo hace esto transparente para el usuario? Como si un usuario tiene una pregunta, yo la lanzo a, por ejemplo, mi agente, ¿no? Puede ser a un endpoint de un retrieval, de un recuperador de información, digamos, y que el usuario no tenga que saber dónde está el documento. Yo quiero preguntar cuántos días me quedan de vacaciones, por ejemplo, y que se me dé un documento con todas las pautas que necesito saber para calcularlo. Ya está. Me da el enlace de dónde se encuentra ese documento, que puede ser un SharePoint, y me dice en qué párrafo está la respuesta, además de proporcionarme la respuesta, ¿no? Por si no quiero ni siquiera acceder al documento. Entonces, el Retrieval Augmented Generation busca un poco esto, facilitar el acceso a la información, sobre todo cuando tenemos grandes cantidades de información. Y esto puede parecer, digamos, sencillo, ¿no? Con los tutoriales que se ven mucho en LinkedIn y en YouTube, ¿no? Y en herramientas similares, normalmente te plantean un RAG de una forma muy sencilla, pero no es real. O sea, cuando tú entras en una empresa, hablas con el usuario con el que tienes que trabajar y luego le plantas la solución, te vas a dar cuenta rápidamente de que por la forma en la que solicitan los datos, no cuadra un RAG simple de los que suele hablar la gente. Hay mucho trabajo previo a todo lo que es la construcción de la gente como tal, que es más trabajo de ingeniería del dato, ¿vale? Y es que al final el perfil de un ingeniero de IA se tiene que mezclar un poquito bastante con lo que es el mundo de data. Aquí lo que tenemos es que preparar mucho, limpiar mucho esos documentos para ver cómo lo separo en trocitos más pequeños, porque al final los modelos a día de hoy, aunque existan modelos que tienen una ventana de contexto, ¿no? Un tamaño de ventana de contexto de 2 millones de tokens, tú no puedes pasarle seguramente, vamos, ni de broma, toda la información que tiene una empresa a día de hoy. Gracias por aclararnos un poco más este panorama y bueno, el público entienda mejor lo que son multiagentes, Marta. Ahora queremos saber un poco la diferencia, ¿no? De estos multiagentes con los chatbots. Yo tengo una definición muy clara, ¿no? Y para mí la diferencia es muy clara. Yo cuando hablo de chatbot puede ser algo tan tonto, ¿no? Como los chatbots que me comentaba antes, mucho más clásico, que al final no dejan de ser, digamos, reglas de decisión, ¿no? O la interfaz incluso eran botoncitos. Hola, bienvenido tal, ¿qué quieres hacer? A, B o C. Y en función de los botones que fueses presionando, iba evolucionando la conversación de una forma u otra. Pero al final, fíjate que la conversación era cerrada. Tú no podías salirte de esas 3 o 4 opciones que te daban. El agente busca romper con todo esto. O sea, un agente tiene que ser algo que tú, por ejemplo, te están preguntando que cuál es tu talla de zapato y tú le dices que te gusta el fútbol y él tiene que tener la capacidad de no romperse, sino de decirte, oye, te estoy preguntando tu talla de zapato, te reoriento la conversación, ¿no? Un agente también tiene acceso a herramientas, tiene acceso a las APIs, sabe de forma totalmente inteligente y autónoma cuándo tiene que utilizarla, o sea, no hay que darle la instrucción de si has llegado a este paso, entonces tienes que buscar en esta API esta información. No, el agente sabe oye, que el usuario me ha dicho esto y no lo tengo, y tengo esta herramienta, ¿no? Que me da esta información. Entonces, él de forma inteligente, ¿no? Que al final es la clave aquí, él sabe que tiene que ir ahí. Y eso es lo que para mí diferencia muchísimo lo que es el concepto de chatbot, ¿no? Que como digo, un chatbot puede ser de algo muy simple hacia algo muy complejo, pero un agente está en ese lado del complejo, es lo que realmente aporta valor a día de hoy.
Ahora, Marta, pasamos al bloque 4, en la cual hablaremos acerca de las herramientas que sí importa, ¿no? Por ahí sabíamos que tu stack suele ser Python, LangChain, LangGraph, LangSmith. Cuando se te queda corto, ¿no? ¿Qué haces, no? Tal vez buscas otras alternativas, otras herramientas open source, tal vez. ¿Aún no sabes qué estudiar para trabajar en el mundo de los datos? Descúbrelo con nosotros. En solo 5 minutos, nuestro test vocacional en Data Science puede cambiar tu futuro. Gratis y 100% online. Descubre tu camino ideal en el mundo de los datos como Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer o Data Architect. Obtendrás un informe detallado y consejos prácticos para despegar en tu carrera. Tu futuro en datos empieza hoy. Realiza el test en www.datascience.pe/test vocacional. Descubre la especialización perfecta para ti y transforma tu futuro. Te comento aquí un poco, porque bueno, Python es como el lenguaje por defecto que todo el mundo tendría que saber si quiere meterse en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces aquí damos por hecho que Python es el default, ¿no? El must que tenemos que saber todo. Y esto es muy raro que se nos quede corto a día de hoy con el tipo de soluciones que tenemos que implementar. Ahora, a nivel de framework, para todo el tema de los LLM, yo decidí empezar, cuando yo empecé estaba LangChain y estaba la Maindex, no había más opciones. Y yo en su momento me decanté por LangChain, porque era el que más rápido estaba evolucionando, era el que tenía la documentación más clara en aquel momento y al que yo le veía más potencial. Y a día de hoy sigo con todo ese ecosistema de LangChain, ¿no? LangGraph y LangSmith. Entonces, realmente creo que es muy difícil que este stack se te quede corto. Yo todas las soluciones tanto de agentes como multiagentes, ¿no? Cualquier tipo de solución de inteligencia artificial generativa la he construido con este stack y nunca se me ha quedado corto. Es verdad que suele requerir más trabajo que otros stacks, por ejemplo, Pydantic es mucho más sencillo. CrewAI, pues también te abstrae de muchas configuraciones y es bastante más sencillo. LangChain con LangGraph, ¿no? Que LangGraph es como la evolución, porque con LangChain tú haces como cadenas. A veces esas cadenas se te quedan cortas, necesitas hacer bifurcaciones y con ello viene LangGraph. Es cierto que requiere mucha configuración, pero claro, eso al final te da mucha personalización y puede resolver prácticamente cualquier caso de uso. ¿Puedes decirme 3 cosas que sí te han funcionado y también algunas que sientes, ¿no? que todavía no cumplen lo que dicen, ¿no? Creo que todo el tema de código está funcionando muy bien y que todavía le queda mucho por explotar, ¿no? Lo estamos viendo con Cloud Code, que creo que es a nivel de código el proveedor que más rápido está evolucionando. Y todo lo que tiene que ver con esos agentes autónomos están funcionando muy bien. Sin embargo, lo que no está funcionando nada bien todavía son los agentes que teóricamente navegan de forma independiente, ¿no? El que te hace una reserva en Booking de forma autónoma. Todo eso creo que hay mucho hype todavía, creo que no estamos a ese nivel y que te suelen vender mucha herramienta, ¿no? Para que tú construyas tu agente que hace cualquier automatización solo con un prompt. No suele funcionar. Yo de las que he probado la verdad es que funcionan bastante mal a día de hoy y todas las demos que suelen hacer luego quedan muy por debajo de la expectativa. Y mirando un poco más al futuro, ¿no? ¿Qué esperas ver en un agente, ¿no? Más maduro o tal vez con mejor arquitectura, tal vez? No sé si con RAG nos damos abasto actualmente. Yo lo que espero sobre todo es el tema de la autonomía, ¿no? Ahora estamos viendo mucho el tema de distintos protocolos. Autonomía me refiero sobre todo a nivel de desarrollo, ¿no? Porque hasta hace no mucho hemos tenido que implementar todo de forma muy hardcodeada, ¿no? Yo necesitaba una tool para que mi agente accediese a la API de Jira y tenía que implementarla yo, hasta que salieron los MCP. Cuando yo quería comunicar distintos agentes, tenía que inventarme yo, ¿no? O ingeniarme yo la forma para que estos agentes se comunicasen entre ellos, hasta que salió el Agent to Agent. Pues yo espero que todos esos protocolos se vayan normalizando cada vez más, ¿no? Y que vayan saliendo distintas formas más estándar de hacer todos los pasos que hacemos a día de hoy, ¿no? Más protocolizada, que es la palabra. Incluso todo el tema del prompting también tiene todavía mucho camino y creo que va a evolucionar mucho más. El no tener que nosotros escribir el prompt como tal, de yo, eres un agente que
lo que sea, ¿no? Ahora van existiendo, bueno, ya llevan un año, pero todavía no están explotando como creo que van a explotar, sobre todo a partir de ahora. Pues yo creo que todavía, sobre todo a nivel de desarrollo, todo esto tiene que evolucionar bastante para que cada vez sea más sencillo construir este tipo de soluciones. Y hablando de ello, ¿qué habilidad recomendarías, ¿no?, al público que aprenda para que pueda estar preparado para este futuro cercano? Pues, aunque sea una tontería, creo que una de las habilidades que hacen falta, no técnicas, es la paciencia, porque todos los días sale algo y he visto muy de cerca a personas como agobiarse, ¿no? De decir, joder, ha salido una cosa nueva, no doy abasto, no he asimilado, ¿no?, lo que salió ayer. Creo que hace falta mucha paciencia. Marta, ahora continuamos ya con el último bloque de cierre y aquí nos gustaría preguntarte, ¿no? Para la audiencia que nos escucha y quiere empezar su camino como ingeniero o ingeniera en inteligencia artificial, ¿algún plan que tú recomendarías para que puedan empezar en este camino? Vale, yo aquí voy a ser muy sincera porque he estado analizando últimamente mucho como las formaciones que se ofrecen de inteligencia artificial. Yo no soy nada partidaria de aprende ChatGPT, ¿no? En 7 días, en 5 días, en lo que sea, o herramientas similares. Tampoco soy muy partidaria del tipo de formación que no se adapta a tus necesidades, o sea, que te explican distintas herramientas, pero nunca te llegan a explicar un caso de uso real. Son todo como muy superficiales. Entonces, creo que el camino no es tanto buscar formaciones, digamos, ¿no? Pagar por formaciones, porque creo que a día de hoy no hay ninguna que se ajuste realmente a las necesidades reales de las personas, sino el que tú seas capaz de buscarte tus propios recursos y de saber cómo tienes que aprender. Conocerte a ti mismo es muy importante, ¿no? Saber qué ritmo quieres seguir y qué capacidad tienes y en base a ello elaborar tu plan. Yo, por ejemplo, mi consejo, que el que me suele funcionar muy bien a mí, ¿no? Que no tiene por qué funcionar igual a todo el mundo, es primero aprovecha las redes sociales que tienes. Aprovecha Instagram, ¿no? Aprovecha X, aprovecha LinkedIn y haz una red de personas que realmente aporten esa calidad que necesitas, ¿no? Gente que divulgue al nivel que tú esperas y con la precisión que tú esperas, ¿no? Igual solo quieres conocer herramientas, perfecto, pero si lo que estás buscando es algo más técnico, tienes que saber diferenciar quién te aporta ese valor técnico. Entonces, bueno, pequeña publicidad, ¿no? En mi LinkedIn yo hago mucha divulgación a nivel técnico, sí que hago, suelo poner también recursos, suelo poner herramientas, suelo poner incluso soluciones de cómo se desarrollan. Creo que podría ser un buen punto de partida, ¿no? Mi LinkedIn, además a veces reposteo publicaciones de personas que también me gustan cómo divulgan. Creo que Medium también es un sitio de mucha calidad porque hay muchos posts muy técnicos de gente realmente muy inteligente de todo el mundo. Y normalmente ahí siempre están como el estado del arte, ¿no? Sale un artículo y ya a los 20 minutos sale alguien explicándote ese artículo. Hay una nueva técnica y tiene un tutorial de cómo hacerlo, más la parte teórica de qué significa cada uno de los puntos de esa nueva cosa que ha salido, ¿no? Medium creo que otro must. En X también me di cuenta, porque yo tengo X, no lo suelo utilizar para divulgación, pero hice una prueba para ver cómo funcionaba, cómo me recomendaba contenido y me di cuenta de que funcionaba muy bien. Buscas un par de personas que hablen de inteligencia artificial, ¿no? O ponen en el buscador temas que te interesen de inteligencia artificial, le empiezas a dar like a un par o a seguir a personas y ya en el feed vas a tener todos los días prácticamente noticias nuevas del último segundo. Y también es una cosa que me suele funcionar a mí muy bien para herramientas, para repositorios de GitHub, para noticias, para todo. O sea, la verdad es que X me está funcionando mucho para tener noticias muy rápidas. Y sobre todo eso, lo que comentaba al principio, ¿no? De no caer, no hay que caer en comprar formaciones que a día de hoy además son muy caras, porque la gente se está aprovechando mucho de sacar cursos muy básicos por un precio muy alto y creo que no hay necesidad, que al final con estos recursos que he dicho, incluso también YouTube, ¿no? Que bueno, evidentemente YouTube siempre va a ser una plataforma de aprendizaje con gente de mucha calidad, vas a poder obtener lo que quieras de forma gratuita. No pagues por aprender ChatGPT, no te hace falta. Practica, peleate, vete vídeos, ¿no? De gente como lo hace. Y hay una parte muy importante también porque mucha gente se queda en el leer, ¿no? En ver qué hace otra gente. Pero si realmente tú nunca te pones en práctica ello, no vas a conseguir asimilar todos esos conocimientos, ¿no? A la gente le pasa con ChatGPT, sabe que hay cosas y que la gente hace cosas, pero oye, si tú te creas un GPT, lo vas a entender mejor que es un GPT. Entonces es muy importante que tú seas capaz de empezar a construir, ¿no? Porque al final es lo que va a marcar la diferencia entre los conocimientos que tienes y lo que realmente comprendes.
Y a nivel de codificación lo mismo. Empieza a construir todo lo que vayas viendo. Necesito aprender RAG. Móntate un RAG, móntate una base de datos en tu ordenador en local, ¿no? Con Docker o con lo que necesites, y utiliza un LLM gratuito que lo puedas levantar en tu ordenador si tienes recursos. Si no, hay modelos que son muy económicos, por ejemplo Gemini de Google es muy económico y no vas a gastar apenas 2 euros por pruebas completas, ¿no? De mucha intensidad. Así que quien no quiere construir realmente es porque no quiere, ¿no? Realmente. Así que nada, con todos estos recursos yo creo que puedes construir un buen perfil de inteligencia artificial. Quiero agradecerte, Marta, por abrirnos la puerta a tu experiencia, desde los desafíos técnicos hasta los aprendizajes humanos que hay detrás de trabajar con inteligencia artificial. Creo que nos dejas dos ideas muy claras. Primero, que la IA no es magia, sino trabajo constante con métricas, pruebas y aprendizajes. Y segundo, que cualquier persona que decida dar el salto puede empezar paso a paso y crear valor real. ¿Algún mensaje final que quisieras darnos a nuestra audiencia? Vale, nada, simplemente decir a la gente que este camino es posible, ¿no? Que al final quien quiera subirse al barco es bienvenido y que hay recursos infinitos en Internet para poder aprender y nada, que ya es cuestión de las ganas que tiene cada uno de unirse al viaje. Muchas gracias, Marta. Entonces, a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos. Recuerden seguir a DSRP en nuestras redes sociales y también en las redes sociales de Marta Fernández García, y suscribirse a nuestro Spotify y YouTube para no perderse los próximos episodios. Nos encontramos en el siguiente capítulo de Somos Data, el podcast donde convertimos experiencias en inspiración y tecnología en impacto. Hasta pronto.